noches. El gobierno apretó el calendario y se dio prisa en investir a Pedro Sánchez como presidente. El motivo no fue haber estado meses y meses en funciones, sino más bien que su guión no se torciese. Y es que hoy hemos conocido que el Tribunal Supremo mantiene la inhabilitación de Oriol Junqueras y lo deja encarcelado. La Sala Segunda avala de este modo la decisión de la Junta Electoral Central y resuelve al mismo tiempo el problema jurídico que supuso la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el separatista. Los trámites en la Eurocámara habían comenzado su andadura para que el próximo lunes Junqueras pudiese tomar su posesión de acta como parlamentario, algo que finalmente no se va a producir. Nuevo revés para el independentismo que, de haberse producido horas antes o en medio de la sesión de investidura, habría supuesto también un problema para Pedro Sánchez. El socialista ha vuelto a salirse con la suya. Sorpresa de última hora, sobre todo para Podemos. El nuevo gobierno de coalición tendrá 4 vicepresidencias y no 3, como se pensaba hasta el momento. Ese nuevo sillón lo va a ocupar Teresa Rivera junto a Carmen Calvo, Pablo Iglesias y Nadia Calviño. En las filas moradas desconocían estos planes de Pedro Sánchez. Una de las medidas estrellas que pretende impulsar ese ejecutivo conformado por PSOE y por Podemos es la de subir el salario mínimo hasta alcanzar los 1.200 euros en este 2020, un hecho que perjudicaría a los autónomos. Así se desprende de un informe que hemos conocido hoy y en el que se plasma como 7 de cada 10 verían cómo esa subida daría un golpe terrible a sus negocios. Se lo desvelamos en unos minutos. Primer día de protocolo anticontaminación en Madrid. La velocidad máxima en la M30 y en los accesos a la capital ha estado limitada a los 70 km por hora debido a los altos niveles de polución. Se trata de un plan muy criticado por el Partido Popular durante la etapa de Manuela Carmena al frente del consistorio y que ahora Martínez Almeida ha tenido que activar. Salvada de ser quemada viva. En un municipio de Sevilla, un hombre había encerrado a su esposa en su casa envuelta en llamas. La mujer comenzó a gritar socorro, una llamada que escuchó su vecino, que tras enfrentarse con el hombre que bloqueaba la puerta, consiguió sacar a la mujer del interior y salvar su vida. Un acto heroico. Mi hermana empezó a escuchar unos gritos de socorro, auxilio, que me quemo, ayudarme. Y bajó ya ella para abajo y me dijo, vamos para afuera, que algo pasa allá afuera. El accidente del avión en Teherán, que dejó más de 170 muertos, pudo no ser tal. Desde la Casa Blanca y desde el gobierno de Ucrania defienden que se pudo tratar de un ataque iraní. Fuentes de inteligencia señalan que la aeronave pudo haber recibido un impacto de un sistema de misiles por error, provocando de esta forma la tragedia. Pedro Sánchez vuelve a pisar el acelerador y ya conocemos cómo van a transcurrir los próximos días. Este mismo domingo, el día 12, Pedro Sánchez va a comunicar a Su Majestad el Rey la lista completa de los ministros que van a conformar su gobierno. Después de esto va a comparecer para hacer públicos los nombres ante los medios de comunicación. Al día siguiente, el lunes 13, tendrá lugar la toma de posesión de los miembros del Ejecutivo y el tradicional intercambio de carteras en las respectivas sedes ministeriales. Ya llegamos al martes y será en este mismo día cuando se produzca el primer Consejo de Ministros de este nuevo gobierno. Pedro Sánchez ningunea a Pablo Iglesias. El PSOE da un golpe de efecto con una 4ª vicepresidencia. Ambos grupos pactaron unificar criterio, pero los de Podemos se muerden a esta hora la lengua ante esa nueva silla que los morados desconocían. Patricia Tenorio, esa vicepresidencia tiene el carné socialista. Muy buenas noches. Efectivamente, Alba, parece que ya ha sucedido ese segundo tira y afloja entre Partido Socialista y Podemos. Ya ayer les veníamos contando que había problemas entre ambas formaciones y es que ahora, hoy ha salido a la luz que habrá 4 vicepresidencias por primera vez, 3 para mujeres del Partido Socialista y 1 para un hombre de Podemos. Pero vamos a resolver todas las incógnitas. ¿Quiénes son esas personas que van a formarla? En primer lugar estarán Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Rivera.
Pero ¿y de qué se van a encargar cada uno de ellos? En primer lugar, Carmen Calvo, vicepresidenta primera, se va a encargar de materias de presidencia, de relaciones con las Cortes y también en competencias de memoria democrática. En la segunda vicepresidencia va a estar Pablo Iglesias, se va a encargar de los derechos sociales y de Agenda 2030. Y van a decir ustedes, ¿y qué es eso de Agenda 2030? Pues se va a encargar de que se cumplan esos 17 objetivos del Plan de Desarrollo Sostenible de la ONU, al que se han comprometido 193 países, como por ejemplo la igualdad entre personas y la protección del planeta. Por otro lugar, Nadia Calviño, que no es ninguna sorpresa que iba a estar en los ministerios, va a estar como vicepresidencia de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y la que sí ha sido sorpresa es Teresa Rivera. ¿Y de qué se va a encargar Teresa Rivera? De la vicepresidencia de la transición ecológica y el reto demográfico. Por cierto, que la señora Rivera sigue manteniendo esos 2 coches diésel, el diésel algo que nos quieren prohibir para dentro no mucho. Ya veremos qué es lo que ocurre próximamente. Y estas vicepresidencias están confirmadas por Moncloa, igual que también lo están estos ministerios pertenecientes al partido de Unidas Podemos. Aquí lo ven, Irene Montero en Igualdad, Yolanda Díaz en Trabajo, por aquí tenemos a Manuel Castells en Universidades y Alberto Garzón en Consumo. Por cierto, que de Garzón les vamos a hablar en tan solo unos minutos porque él tiene un modelo de consumo especial para España que en unos minutos, como les digo, les vamos a explicar. Y una última ministra que se añade al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Aquí lo ven, María Jesús Montero como portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda. Ya lo ven, derroche socialista para conformar gobierno. Gracias, Patricia, no te vayas muy lejos porque, como bien avanzabas, en breves hablaremos de uno de esos ministros morados más en detalle. Antes vamos con las reacciones a esta composición del Ejecutivo. En Ciudadanos consideran ilógico que se multipliquen los sillones y, por tanto, el gasto social. Su líder en el Parlamento de Cataluña, Lorena Roldán, ha puesto además el grito en el cielo por tener a un vicepresidente como Pablo Iglesias. Hoy hemos conocido que este gobierno de pesadilla del señor Sánchez con populistas y nacionalistas va a tener nada más y nada menos que 4 vicepresidencias. No conocemos ninguna otra medida que piense aplicar este nuevo gobierno. Ahora, lo que sí que nos queda claro son 2 cosas. Primero, que este gobierno va a tener un vicepresidente que defiende que en nuestro país hay presos políticos, el señor Iglesias, y por el otro lado que este gobierno pues le va a salir bastante caro a todos los catalanes porque vemos cómo multiplica los sillones en el Consejo de Ministros. Es una auténtica vergüenza después de la prisa que el señor Sánchez se dio para ser investido en mitad de las vacaciones, interrumpiendo las vacaciones del Día de Reyes a todos los españoles. Resulta que la única prisa que tenían el señor Sánchez y el señor Iglesias era la de amarrar bien sus sillones. Se lo contábamos antes, secreto a voces que Moncloa ha confirmado hoy una cartera de consumo para Alberto Garzón, un ministerio que desde la OCU han aplaudido. La organización lo considera un elemento positivo, pero aún así insisten en que es necesario que haya una mayor protección a los consumidores y marcan como urgente abordar la normativa sobre publicidad del juego. Para OCU, la noticia de que Consumo por primera vez en la historia tenga un ministerio propio puede ser una gran oportunidad para dar un impulso firme y decidido a la protección de los consumidores. Lo que pasa es que esta medida debe venir acompañada de una reforma de las competencias de ese propio ministerio, a riesgo de que se quede en una medida puramente estética que no tenga efectos prácticos para los consumidores. Creemos que la figura de un ministerio propio puede dotar de más transversalidad a las políticas de consumo y hacer que la protección de los intereses de los consumidores esté también presente en la factura de la luz y en la política energética. La cartera de consumo la va a dirigir Alberto Garzón, un comunista que defiende que el modelo idóneo es el de Cuba, el de la cartilla de racionamiento. Patricia Tenorio, volvemos contigo de nuevo. Cuéntanos qué podemos esperar de este ministro. Sí, lo acabas de decir, Alba, y es que si había un nombre que ya sonaba en todas las quinielas para la cartera de consumo es Alberto Garzón. Pero ¿por qué es noticia hoy? Pues por un tuit que publicaba en 2012 y que, por cierto, ya ha borrado de sus redes sociales, pero que hemos conseguido. Y lo borraba quizá porque el próximo lunes va a tomar posesión de esa cartera, pero como lo hemos recuperado se lo vamos a mostrar. Esto es lo que decía en ese tuit. Dice, el único país cuyo modelo de consumo es sostenible y tiene un desarrollo humano alto es Cuba. Está
ensalzando este modelo de consumo, que es un país caribeño al que le cuesta muchísimo conseguir recursos de energía, le cuesta mucho conseguir alimentos y también agua potable. Y esto lo decía en 2012, pero es que un poco más cercano, en 2016, hacía estas declaraciones sobre Fidel Castro. Escuchen. Para nosotros Fidel Castro es una parte incuestionable de la historia, de las cosas que nos han permitido llegar hasta donde estamos. Creo que los valores y principios de Fidel Castro son unos valores y principios que tenemos que seguir defendiendo también. Fidel Castro se puso al mando de una revolución construida en la adversidad, construida contra los obstáculos enormes de países ricos y grandes empresas que luchaban para impedir que se desarrollara un pueblo como era el pueblo cubano. Pues bueno, ya que quiere este modelo de consumo para España, vamos a conocer un poquito en qué consiste el modelo cubano. El salario medio, que no el mínimo, ojo, que tiene un cubano en 2016 es de 740 pesos, lo que equivale, para que lo entendamos, en unos 28 dólares. Si nos remontamos a 2012, que es cuando el señor Garzón publica ese tuit, un cubano cobraba 466 pesos cubanos de media al mes, que son 17,5 dólares. Y dirán ustedes, bueno, es que 28 dólares al mes en Cuba darán para mucho más que unos 25 dólares, que unos 25 euros en España. Pues no, están ustedes muy equivocados. ¿Por qué? Pues porque Cuba no produce casi nada. Todo o casi todo lo importa, y lo importa a los precios de ese país del que lo trae. Y entonces vamos a ver, les voy a demostrar en qué se les va el sueldo a los cubanos tan solo con ir a la cesta de la compra. ¿Cuánto valen esos productos básicos? Aquí lo vemos. 5 huevos les cuesta 60 centavos de dólar, 1 kilo de pechuga de pollo cuesta 4 dólares, 1 kilo de leche en polvo 5 dólares y medio, 1 tercio de cerveza 1 dólar y 100 gramos de pasta de dientes, lo que equivale a un tubo de pasta de dientes normal de cualquier supermercado, 1,2 dólares. Ven estos precios y son bastante similares, ¿verdad?, a los que podemos encontrar en un supermercado de cualquier punto de España. Pues con tan solo 28 dólares van a ver que en tan solo una compra un cubano se va a gastar todo su sueldo de 30 días de trabajo. ¿Y qué va a comprar? Pues 3 kilos de pechuga de pollo, 2 kilos de leche en polvo, 2 docenas de huevos y un tubo de pasta de dientes. Les basta para acabar con todo su sueldo. Y este es, Alba, el modelo que quiere Garzón para España. Gracias, Patricia. Y el próximo vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, citado a declarar por la Fiscalía de Bolivia debido a sus vínculos con Evo Morales. Deberá hacerlo junto a Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón. Se pretenden esclarecer las causas del incidente diplomático entre España y el país sudamericano de la Embajada de México. Cada vez más a Podemos se le multiplican los escándalos, porque los trapos sucios no solo los tienen en España. En Bolivia se han dejado varias alfombras sin barrer. El nuevo gobierno del país andino, concretamente el ministro de Interior, Arturo Murillo, ha solicitado a la Fiscalía que investigue a nombres muy importantes de Unidas Podemos. Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, y así como también asoman en esta relación José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón. Les acusan de tener vínculos con el socio de Hugo Chávez, con el expresidente Evo Morales, y haberse financiado irregularmente con dinero público boliviano. Porque según el gobierno de Bolivia era dinero sucio que provenía del narcotráfico. Por ello piden que se les cite a declarar en calidad de testigos y que se averigüe si efectivamente se llevaron dinero de los bolivianos. Lo que también hace sospechar al nuevo gobierno es el incidente diplomático ocurrido hace unos días, cuando una diplomática española acudió a la Embajada de México en Bolivia acompañada de 4 geos encapuchados. Acompañadas por encapuchados, intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia diplomática de México en La Paz. Justamente donde se hallan exiliados varios funcionarios del gobierno de Morales, acusados de sedición, terrorismo y de fraude electoral, conocedores también de los negocios de Podemos con Evo Morales. La Fiscalía boliviana ha pedido al gobierno de España que aclare todas estas preguntas. ¿Con qué pasaporte han ingresado a nuestro país? Las identidades de estas personas, que señale qué autoridad ha solicitado la presencia de este grupo especializado en nuestro país y sobre todo el motivo por el cual se han hecho presentes estas personas del GEO en nuestro país. Pero de momento
nuestro gobierno guarda silencio. 7 minutos. Ese ha sido el tiempo de la conversación telefónica entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Atrás han quedado esos días en los que el socialista evitaba coger las llamadas del dirigente autonómico. Ahora es el propio presidente el que levanta el teléfono para hablar con Torra. Una charla en la que ambos han acordado reunirse en cuanto se forme el nuevo ejecutivo de coalición, es decir, la próxima semana, una vez que Pedro Sánchez ya dé a conocer el equipo de su ejecutivo. Se trata de la segunda conversación telefónica entre los dos. El presidente se vio obligado a llamarle hace apenas unos días por la exigencia de los republicanos para proseguir con las negociaciones. Pero en ese momento lo enmascaró una ronda de llamadas con el resto de dirigentes autonómicos. El encuentro entre ambos va a tener lugar en Barcelona o en Madrid. Todavía no está confirmado. Y el motivo de la cita es ultimar los pormenores de la mesa de diálogo. La postura crítica al pacto con los separatistas ha vuelto a llegar desde el seno socialista. Emiliano García Paje, que ya censuró las negociaciones con Esquerra en su día, aviva de nuevo la polémica. El presidente autonómico de Castilla-La Mancha ya no parece, eso sí, tener esa postura tan firme contra el independentismo y las cesiones de Pedro Sánchez en este sentido. Bueno, mi opinión sobre el no depender de los independentistas es evidente, y creo que además, para serle sincero, creo que lo pensamos todos, incluidos los que han pactado. Me alegro muchísimo, no saber hasta qué punto, de que todo el Partido Socialista, incluyendo por supuesto la dirección, haya asumido que el concepto de la abstención para evitar el bloqueo, aquel que nos llevó a tanto enfrentamiento hace unos años, es un concepto asumible. Lo cual está bien, porque tranquiliza y serena muchos ambientes. No estamos en este escenario porque hayamos querido. Hace un mes dijimos lo contrario. Estamos porque estamos haciendo la necesidad virtud. No han pasado ni 10 días desde que el castellano manchego suplicase a Ciudadanos un gesto para que el gobierno no tuviese que depender finalmente de los separatistas. García Paje lo hacía además de forma pública, a través de su red social de Twitter. He hablado con Inés Arrimadas, le he trasladado mi convicción. No conviene que el gobierno de España dependa de independentistas. Por tanto, le he pedido que los diputados de Ciudadanos faciliten la investidura del ganador de las elecciones, como ya hizo el PSOE en 2016 y como debiera hacer el Partido Popular. El Partido Socialista recula y va a mantener el gobierno de coalición con Revilla en Cantabria a pesar del no que recibió Sánchez por su parte. El secretario general del Partido Regionalista Cántabro ha dado una rueda de prensa esta misma mañana para dar cuenta de que las únicas presiones recibidas habían venido desde el socialismo. Y sé que hay una campaña ahora, Yo no he recibido presiones de nadie. Y si he recibido presiones de alguien, es del Partido Socialista, que ha llegado a amenazar con que si votábamos no, rompían el gobierno. Esas son públicas. Pero es que se ha llegado a insinuar, y tengo algunos WhatsApp de algunos dirigentes que no haré público nunca, porque si se hacen públicas, vamos, son de un nivel impresentable de decencia política. Se está corriendo por ahí el rumor de que en esta decisión del Partido Regionalista ha influido la presidenta del Banco de Santander. El Tribunal Supremo tumba las intenciones de Oriol Junqueras. La Sala Segunda rechaza suspender la inhabilitación del separatista, avalando de este modo la decisión de la Junta Electoral Central. Del mismo modo, rechaza que el exvicepresidente pueda ser excarcelado, así como concederle un permiso extraordinario para poder acudir al Parlamento Europeo en Estrasburgo. El tribunal, presidido por Manuel Marchena, ha resuelto de esta forma el problema jurídico que supuso la sentencia de la Justicia de la Unión Europea, que falló que Junqueras gozaba de inmunidad parlamentaria desde el 13 de junio. En ese sentido, el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ha dirigido una carta a la Eurocámara para informar de esta situación. La apuesta por la vía política ante las cloacas del Estado, la apuesta de la vía de la negociación, la apuesta por la mesa y la consulta no va a desaparecer por la presión a última hora del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. Si ellos se pensaban que con esta operación de ayer mismo, a media tarde, íbamos a renunciar
a tener una mesa de negociación para abordar un conflicto político, pues les decimos de forma bien clara que fracasan. Y también lo decimos de forma bien clara. A finales de este mes de enero estamos convencidos que la mesa de negociación para encontrar una salida al conflicto político entre Cataluña y España no solo se va a celebrar, sino que la delegación catalana estará encabezada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Novedades también en la sentencia de los ERE. José Antonio Griñán va a recurrir la condena por la pieza política ante un error en los hechos probados. El expresidente de la Junta de Andalucía ha anunciado a la Audiencia de Sevilla su intención de acudir al Tribunal Supremo. Su defensa considera que la sentencia no se ajusta a derecho y percibe en la misma infracción de ley, falta de claridad y contradicción en los hechos probados. La condena ascendía a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Abrimos ya nuestra habitual sección de tribunales con el director de Confilegal, con Carlos Berbel. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, lo hemos contado, la Sala Tercera del Tribunal Supremo mantiene la decisión de la Junta de inhabilitar a Oriol Junqueras como eurodiputado. ¿Qué argumentos se esgrimen para ello? A ver, lo que hizo Van den Eide al recurrir ante el Tribunal Supremo es argumentar, planteo que se llaman unas cautelarísimas, es decir, la decisión que tomó la Junta Electoral Central afectaba a sus derechos fundamentales como elegido por el Parlamento Europeo. Entonces es tan importante que el Tribunal Supremo tiene que responder. Y el Tribunal Supremo ha respondido. La Sala de lo Contencioso Administrativo es una jurisdicción diferente de la penal. Ahora hablamos de la penal. La Contencioso Administrativo ha dicho que no ha lugar a esas decisiones cautelarísimas, puesto que en la ley orgánica electoral, la ley electoral, pues dice claramente que cuando tú has sido condenado por sentencia firme, lo siento mucho, pero pierdes tu condición de diputado. Entonces, lo que ha dicho la Sala del Contencioso es que no ha lugar a esto, a darle el visto bueno para que pueda marcharse a Bruselas a tomar posesión. Oriol Junqueras va a continuar en la cárcel, pero hemos escuchado durante estos días a miembros del Govern decir que ellos van a facilitar que Junqueras esté en el Europarlamento para poder tomar posesión de su escaño. ¿Pueden hacerlo no sé realmente? Cómo. La verdad es que no sé cómo va a poder hacerlo, porque los dos autos que ha pronunciado hoy la Sala de lo Penal, la que ha juzgado el proceso, lo han dicho claramente, que si tú que es una sentencia firme. Ha hecho 4 cosas. No ha lugar a autorizar supuesta libertad, no ha lugar a su desplazamiento a Bruselas, no ha lugar a la sentencia, anulación de la sentencia que ellos pedían y a la tramitación del suplicatorio. Lo ha dejado muy clarito. Es decir, aquí, lo siento mucho, pero el Tribunal de Justicia Europea ha planteado unas condiciones y nosotros decimos que no puede ser, lo que dice el auto, no puede ser que gracias a esto, a que seas elegido, pues se laven tus pecados y quedes inmune y se anule la sentencia. El otro día un magistrado del Supremo conocido mío me decía, mira Carlos, como si un pederasta se presenta y cuidado, o un grupo de pederastas se presentan a las elecciones, están condenados y resulta que porque han salido elegidos, pues son inmunes y tiene que anularse la sentencia. Ya sé que es una burrada de esto de comparación, pero te hace una idea de lo que es, porque estamos hablando de un delito de sedición y de malversación de fondos públicos. No estamos hablando de separatismo, estamos hablando de que se han cometido 2 delitos y ha sido condenado por 2 delitos. Por lo tanto, son muy serios, tremendamente serios. No ha lugar, es lo que dice el tribunal, no ha lugar a esta petición de nulidad de la sentencia, porque no puede haber nulidad de sentencia, porque además cuando tú has sido condenado por una cosa demasiado importante como es esa, y las cosas se quedan como están, le ha devuelto directamente la pelota al Tribunal de Justicia Europea. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el universo separatista? Yo entiendo que esto es como una es que no sé si tú tendrás la sensación, pero esto es como si viviéramos un serial de esto de Movistar o de Netflix o de Amazon. Cada día hay un giro en la historia y ahora dice, bueno, vamos a ver, ya se supone que esto es el final, vale, pues esto van a hacer que han dicho ya que vamos a liberar a Oriol Junqueras y le vamos a llevar a Bruselas. Pues como no ya entren allí con armas y lo arranquen, se lleven directamente a Bruselas, yo no entiendo cómo narices van a hacer eso que proponen.
Es decir, mencionabas la justicia europea. Ahora el separatismo puede volver a acudir al Tribunal de Justicia. Se supone, claro, evidentemente, este es el siguiente giro que puede existir, pero a mí me parece que ha sido muy coherente tanto la Junta Electoral Central, que es una administración. El otro día, curiosamente, el Consejo de los Abogados de Cataluña decían que la Junta Electoral Central no era una administración electoral permanente. Sí es una administración electoral permanente y tiene una ley que le posibilita tomar decisiones que tomó. Entonces, lo que ha venido a decir el Tribunal Supremo es que esa nulidad de su nombramiento es correcto. El momento en que a él le condenan, entre el 13 de junio y el 14 de octubre, él podía haber sido puesto en libertad. Por eso presentaron esa cuestión prejudicial. Pero a partir del 14 de octubre, cuando la sentencia firme, se acabó, ha dejado de ser eurodiputado. Es lo que le ha dicho directamente el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia y al Parlamento. Hoy, Lesmes, lo habéis contado vosotros, ha informado al Europarlamento de que nuestra justicia considera a Junqueras un reo y está cumpliendo su pena. No hay otra. Más asuntos. Pedro Sánchez ya es presidente y el Partido Popular comienza a hacer oposición, rechazando negociar con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué pasa ahora con este bloqueo? Nosotros vamos precisamente con esta historia mañana. Vamos a adelantarlo un poquito. Para elegir a los 20 vocales del Consejo y a los 4 magistrados del Tribunal Constitucional, en el Congreso, que son 10, mejor dicho, necesitan 210 diputados. ¿Vale? De todos los grupos parlamentarios, 210, son 3/5. De todos los grupos parlamentarios, los únicos grupos que suman 209 en este caso, le falta uno, es el PSOE y el PP. Y en el Senado son 156. Ahí ya entre los dos suman 205, una cosa de estas. Tienen que ponerse de acuerdo. Yo he estado hablando hoy con mis fuentes en el Partido Popular y dicen, mira, Carlos, es estúpido que ahora nos planteemos la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a apoyar que entren separatistas y la extrema izquierda en el Consejo General del Poder Judicial? No vamos a hacer nada de todo eso. Vamos a esperar y ver. Vamos a ver concretamente cómo va esto. Se van a abrir las comisiones en el Congreso de Diputados. Vamos a ver a qué tipo de acuerdos llegan. Vamos a ver también qué ocurre con las elecciones en Cataluña. Y yo no creo, a mí me han certificado o me han asegurado, dicen, antes de junio, tiene que aclararse mucho el cielo para que lleguemos a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, porque no vamos a dejar en ningún caso que las instituciones que son del Estado sean ocupadas por esta gente, me han dicho. Es decir, que podrían estirar los plazos hasta el mes de junio, no más. No, y más todavía. Puede ser, vamos, el Partido Popular tiene aquí la llave de la renovación. Si el Partido Popular llegamos a junio y considera que no le gusta nada cómo están las cosas, él puede seguir negándose a renovar porque no hay una obligación de renovar. Tienen que ponerse los dos de acuerdo. Esto es malo para las instituciones porque por ente la de juicio también, no digo la legitimidad, pero sí cuando pasa mucho tiempo, llevamos un Consejo General del Poder Judicial que ya lleva un año, 13 meses, lleva en funciones, pues claro, los jueces que son administrados los miran con cierto recelo, porque dicen, hombre, tenía que haberse renovado todo esto. Bueno, pues el Partido Popular tiene la llave para renovar y dependerá de lo que ocurra de aquí a junio por lo menos. ¿No debería despolitizarse esa renovación? A ver, en su momento, en el año 80, 12 de los vocales eran elegidos directamente por los propios jueces. Es una de las corrientes que hay en estos momentos de que sí, de que tiene que volver otra vez a elegirse por los propios jueces. Yo creo que también sería una buena idea. Lo que pasa es que lo que tenemos ahora mismo es que los elige el Parlamento. Y se elige el Parlamento, si el Parlamento niega un acuerdo, los grandes partidos políticos niegan un acuerdo, pues imagínate, entonces no hay renovación. Por lo tanto, los 4 magistrados, entre ellos está el presidente del Tribunal Constitucional y está la vicepresidenta, José González Rivas y Encarnación Roca, seguirán siendo presidente y vicepresidenta hasta por lo menos junio, calculo. Otro tema. Publicáis hoy que el Ministerio de Justicia ya tiene listo ese anteproyecto que elimina el abuso sexual y lo convierte directamente en agresión sexual. Te voy a contar un secreto, ¿vale? ¿Por qué lo hemos publicado? Porque cuando el futuro vicepresidente de España, Pablo Iglesias, salió diciendo que su primera decisión iba a ser la modificación del Código Penal para que el sí es sí sea sí, pues claro, es que nosotros de Confilegal seguimos esto desde hace mucho tiempo y es que el Gobierno tenía desde el pasado mes de febrero, tiene el pasado mes de febrero ya el anteproyecto preparado.
Por lo tanto, el anteproyecto establece claramente una serie de condiciones, transforma el abuso sexual en agresión sexual. O sea, todo esto que está ahora mismo Pablo Iglesias planteando como una gran renovación, como la gran aportación de Unidas Podemos y su Ministerio de Igualdad, pues nosotros hemos recordado simplemente que eso ya está cerrado, que en el momento en que el Gobierno quiera sacar ese anteproyecto y llevarlo, y contar con mayoría suficiente, lo puede sacar. Es decir, no es una novedad, que no nos, porque tenemos una memoria de pez, Alba. O sea, nos venden cosas que ya están hechas y súper hechas. Y yo, chequeando ayer con quien tenía que chequear en que lo habían hecho, me dice, sí, Carlos, está todo cerrado. Por lo tanto, a ver, son cosas viejas que se venden como cosas nuevas. Y a mí me cansa muchísimo que me vendan una y otra vez una cosa que está cerrada. Está cerrado ya. La Comisión de Codificación hizo las reformas oportunas, son más de 20 personas, y va en esa línea concretamente. Es decir, que evidentemente un abuso sexual se convierte en agresión sexual y luego después una parte que es violación. No es una cosa nueva. Pablo Iglesias intentará marcarse el tanto. Otro asunto, hoy comienza el primer juicio en España por la caza ilegal de lobos en Ávila. Sí. ¿A qué penas pueden enfrentarse los acusados? Hasta 2 años y esto una multa fuerte. El otro día estuve yo en una ¿cómo se llama? En una cacería, me invitaron por primera vez en mi vida en Ávila, que era de jabalíes, curioso. 60 puestos y la verdad es que se pasa un frío de narices para solamente 3 minutos más o menos. A ver, los lobos han sido introducidos, fueron introducidos hace unos años en toda Castilla y también en el norte de España. Matar a un lobo es casi un delito en una palabra. Una de las 2 personas no tenía además un carnet para poder pegar tiros y demás. Bien, lo que pasó, lo que debió pasar, porque es que allí no ven nada prácticamente, es que se encontraron con el lobo, le mataron y fíjate si eran listos, no tan listos, que hicieron desaparecer el lobo, pero hicieron las fotos. Es como cuando, en este tipo de historias, como cuando vimos lo de la manada, perdona la historia, la gran prueba de cargo de la manada era la grabación. Ahora todo el mundo se graba. Bueno, pues les han pillado justamente por eso, por grabarse y por grabar al lobo. Bien, tanto Ecologistas en Acción, que son la acusación popular, como la Junta de Castilla y otras 2 acusaciones populares, pues consideran que, no digo que sea un asesinato, pero sí es algo muy, muy serio el hecho de que maten a un lobo cuando es una especie protegida. Carlos Berbel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Vamos con más noticias del día. Bildu desató hace unos días una tormenta en el Congreso de los Diputados por defender a Arnaldo Otegi por llevar a la tribuna postulados abertzales. Las palabras de su portavoz van a tener consecuencias legales. Y hoy también quiero dirigirme a las compañeras y compañeros de Unidas Podemos. Y quiero hacerlo recordando la invitación que Arnaldo Otegi, tan citado ayer también en este hemiciclo, quiero hacerlo recordando la invitación que Arnaldo Otegi, como decía, tan citado y aclamado en este hemiciclo, les hizo al quedar en libertad tras más de 6 injustos años de prisión. La Asociación Dignidad y Justicia lleva a Bildu a la justicia por esas declaraciones. Tenemos ya con nosotros a su vicepresidenta, Víctor Valentín Cotobal. Señor Cotobal, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un placer volver a estar con vosotros. ¿Consideran que la portavoz parlamentaria de Bildu humilló a las víctimas del terrorismo y a sus familiares? Sí, así lo entendemos. Pero yo creo que lo entiende toda la ciudadanía española. La actitud de Bildu, ETA, o como se le quiere llamar a esta formación, lo único que hacen en su día a día en el Congreso es humillar y enaltecer al terrorismo. Y desde aquí me gustaría lanzar un guante a las diferentes formaciones políticas para que, si así lo creen, abandonen el hemiciclo cada vez que hable un representante de Bildu, porque hay que dejar claro de qué lado estamos. O de los constitucionalistas y con las víctimas, o con los terroristas. Y digo que sí consideramos que la actitud que tuvo fue delictiva, porque así lo hemos puesto en conocimiento del Tribunal Supremo, para que nos diga si efectivamente tuvo o no hubo actos de enaltecimiento y humillación a las víctimas del terrorismo. ¿Se demuestra con esto que siguen plenamente vigentes los postulados y objetivos de ETA? Sin duda, y sobre todo hay que dejar algo muy claro.
que cuando se crea Bildu, y este concepto es el que tiene que calar en todos, cuando se crea Bildu es en un momento en el cual ETA estaba pegando tiros en la nuca, poniendo bombas, extorsionando y secuestrando. Y Bildu se crea con un fin jurídico, con unos estatutos que a día de hoy son los mismos. Por lo tanto, es lógico que digamos que Bildu es ETA. Si es que se creó para apoyar a una organización terrorista activa y ahora han heredado los mismos postulados y los han llevado a las instituciones. Pedro Sánchez ha conseguido salir investido como presidente y lo ha hecho en parte gracias a Bildu. ¿Creen que habrá cesiones? El grupo ya exige al socialista el acercamiento de los presos. Pues yo no sé lo que va a pasar, sinceramente, y no sé si va a haber cesiones, si no va a haber cesiones. No tenemos una bola de cristal para saberlo, pero lo que sí sé es lo que vamos a hacer, y es que en cuanto veamos que no se cumple la legalidad, que se comete algún tipo de delito que afecte a las víctimas y que vaya contra la política penitenciaria y contra la política terrorista de este país, lo vamos a denunciar. Eso es lo que va a pasar, va a suceder seguro. ¿Qué acciones van a llevar a cabo desde su asociación para frenar la propaganda proetarra que parece que el Ejecutivo va a permitir? Pues, como digo, la observancia y la vigilancia de todo acto de enaltecimiento y humillación a las víctimas, y vamos a ir más allá, no solo a lo estrictamente legal, sino vamos a apelar a la conciencia y a la moral de nuestros representantes y de nuestras instituciones. Hoy, sin ir más lejos, le hemos enviado este libro que todos conocéis y que ya hemos presentado más veces y que está funcionando muy bien, que analiza el enaltecimiento del terrorismo desde una vertiente policial y judicial. Se lo hemos enviado a la presidenta del Congreso con una carta para que sea ella como una de las máximas autoridades del Estado quien vele para que no se humille a las víctimas del terrorismo y no se enaltezca en la casa de la soberanía nacional, que es el pueblo de todos los españoles, que es el Congreso de los Diputados. Francia aprueba extraditar a España a Josu Ternera por atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Aún quedan otras órdenes pendientes, pero esto supone un gran avance, ¿no? Sí, es un gran avance, pero digamos que es la punta del iceberg. Es que el individuo de Josu Ternera, por llamarle de alguna manera, tiene 4 causas pendientes en España. Una es el asesinato del directivo de Michelin, el caso de las Errico Tabernas, la de la Casa Cuartel de Zaragoza, que es por la que en principio se ha concedido la extradición, aunque queda recurrir al Supremo francés, todavía está paralizado, y la más grave, que en la que estamos personados como dirección letrada, que es la de lesa humanidad. Queda mucho por hacer. A mí me resulta extraño que no esté ya aquí, cuando se le reclama por un atentado en el que fallecieron 11 personas y 4 de ellos eran niños. Yo creo que si hacemos un ejercicio de empatía, aunque solo sea por los familiares y seres queridos de esas víctimas, ya debería estar aquí, juzgado y encarcelado. Víctor Valentín Cotobal, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Activado por primera vez el protocolo anticontaminación desde que Martínez Almeida tomase las riendas del Ayuntamiento de Madrid. Este jueves ha sido el primer día de este escenario número 1 que se ha decretado, por el que se limita la velocidad máxima a 70 km por hora en la M30 y en los accesos a la capital. Luz verde al protocolo por haberse superado los niveles máximos de NO2. Se recomienda el uso del transporte público para poder moverse dentro de la capital. Se trata de un plan que tanto el alcalde Martínez Almeida como todo el Partido Popular madrileño criticaron durante el gobierno de Manuela Carmena. Tras reunirse el comité operativo, el Ayuntamiento ha anunciado este mismo mediodía que el viernes se mantiene ese mismo escenario. Coincidiendo con esto, desde Ecologistas en Acción han presentado en rueda de prensa su balance anual tras analizar los datos de las 24 estaciones medidoras de la ciudad y han vuelto a realizar una defensa de Madrid Central. Desde el equipo de gobierno se ha mantenido una política absolutamente desquiciada, dirigida a confundir y restar eficacia a los planes del gobierno anterior. Es lo que nos hemos referido como el efecto Almeida.
Siempre decían que iban a luchar contra la contaminación, a preservar la salud de los madrileños, pero todas y cada una de las medidas que han ido tomando han ido dirigidas siempre en sentido contrario, a favorecer el uso del coche, a dar más permisividad, a prorrogar la utilización de vehículos contaminantes. 2 de cada 3 autónomos están en contra de la intención de subir el salario mínimo hasta los 1.200 euros en este 2020. Esto perjudicaría a la mayoría de sus negocios. Lo opinan un 70% de los autónomos, según se desprende del barómetro de trabajo autónomo que, como en años anteriores, ha realizado ATA para dar a conocer la situación de los trabajadores autónomos, su valoración del año 2019 y cómo afrontan este presente ejercicio. Casi el 65% por cuenta propia de los trabajadores encuestados no están a favor de aumentar el salario mínimo este año, frente al 19% que sí se muestra a favor. Asimismo, un 49% asegura que sus sectores no van tan bien como en años anteriores, a diferencia de un 12% que se atreve a decir que funciona mejor que nunca. Hablamos de todo ello con Celia Ferrero, vicepresidencia de ATA. Señora Ferrero, muy buenas noches. Buenas noches. Según su barómetro, solo 1 de cada 10 autónomos prevé contratar empleados en 2020. ¿Cuáles son los principales temores de estos? Bueno, es bastante lógico. De los encuestados, es decir, 1.320, que es sobre los encuestados afiliados que tiene ATA, aproximadamente el 86% considera que la situación socioeconómica va a ir a peor en 2020 y, por tanto, para ellos es difícil, dada esa situación y esa incertidumbre también desde el punto de vista del marco jurídico, tomar una decisión tan difícil como contratar a un trabajador. Por eso solo 1 de cada 10 contratará en 2020 según la encuesta. La intención de subir el salario mínimo, además de que los autónomos no contraten, provocará que muchos se vean obligados a despedir a sus trabajadores. A ver, de lo que hemos sacado de los resultados, el 32% establece que va a tener que prescindir de algún trabajador o prevé que va a tener que prescindir de algún trabajador. Eso viene dado también por esa situación socioeconómica y, sobre todo, por esos anuncios que se han hecho en el programa de gobierno con respecto a la subida de impuestos y también de los costes laborales. Todo ese panorama hace que muchos autónomos pues tengan mucho miedo a la hora de contratar, porque evidentemente es una decisión compleja y evidentemente es una decisión que aumenta los costes, con lo cual su situación económica y, sobre todo, no saben si el volumen de sus negocios podrá asumir ese aumento del coste del salario mínimo, que por mucho, al final, por mucho que se bajen los impuestos, por ejemplo, en el caso de las pymes, si se aumentan los costes laborales, no hay que olvidar que 1.200 euros de salario mínimo interprofesional se pueden convertir en casi 2.000 euros de coste, y que los autónomos, que tienen en general entre 1 o 2 trabajadores, evidentemente imaginaros el coste que eso supondría de pasar de 2.000 a 4.000 o de 4.000 a 6.000. Es mucho dinero para un pequeño negocio. Comisiones Obreras considera que desde ATA intentan asustar al señalar que esta subida va a destruir empleo. ¿Qué tienen que responderle al sindicato? A ver, al sindicato directamente nada. Lo único que decimos es que también el Banco de España de alguna forma ha legitimado esta posición, diciendo que hubo un efecto en la subida del salario mínimo anterior, es decir, aproximadamente estábamos hablando de la creación de 150.000 empleos menos, y hemos visto, según los últimos datos, que se han creado 180.000 empleos menos en 2019 con respecto a 2018, con lo cual no sabemos hasta qué punto hay un impacto, pero es evidente que lo hay, sobre todo en los pequeños negocios y las pymes, donde precisamente no están los sindicatos. ¿Provocaría también un aumento de la economía sumergida? Sí, al final, si lo que hacemos es aumentar los costes, desgraciadamente nos podemos encontrar con una situación que no deseamos ninguno y que además hace muchísimo mal no solo a la economía, sino a la sociedad en su conjunto y especialmente a los autónomos, porque es vamos a decirlo, competencia desleal, ¿no? Estamos hablando de que si se aumentan los costes laborales de una forma tan importante, pues al final habrá gente que no pueda asumirlo y, por tanto, pues vaya a la economía sumergida, lo cual no es deseable para nadie. ¿Cómo reciben desde ATA que Yolanda Díaz sea la próxima ministra de Trabajo? Pues yo creo que lo recibimos con muchísimas ganas de trabajar, con la lealtad que merece ayudar en su trabajo todos los días, y nos tiene a su entera disposición para avanzar en sobre todo ayudar a los autónomos, que son los que realmente crean riqueza y empleo en este país. Celia Ferrero, gracias y muy buenas noches. Buenas noches.
mañana empezó a escuchar unos gritillos de socorro, auxilio, que me quemo, ayudarme. Y bajó ya ella para abajo y me dijo, vamos para afuera, que algo pasa allá afuera. Salimos los dos corriendo, yo me fui para la policía, que está al lado, y él se saltó la tapia. Yo tardé 10 segundos, porque fue entrar y para adentro en la misma puerta y decir que se está quemando una casa, venía a ayudar. Abrí la puerta como pude y ya, una vez que subí la escalera, estaba el hombre aguantando la puerta. Y ahí ya cogí a la mujer, que ya la traía mi hermano a mitad de la escalera. Actuación heroica la de este vecino que salvó a una mujer de morir quemada. Ha ocurrido en Castilleja de la Cuesta, un municipio muy cerca de Sevilla. Habría sido el marido de esta el que habría prendido fuego a la casa en la que se encontraba, la que bloqueó la puerta. El vecino escuchó gritos de socorro y saltó la valla que separaban ambas casas. Tras un forcejeo con el hombre, logró entrar en la vivienda y poder sacar a la mujer a la calle, donde fue atendida por los servicios sanitarios por quemaduras en el cuero cabelludo e inhalación leve de humo. El marido fue detenido en ese mismo momento, ya que no llegó a marcharse del lugar o intentar huir. La mujer se recupera favorablemente en el hospital. Continúa la polémica por la suspensión temporal de Víctor Sánchez del Amo como entrenador del Málaga por aparecer en un vídeo de índole sexual. Él mismo denunció la filtración por constituir un delito contra su intimidad y ha manifestado estar siendo víctima de acoso y extorsión. Según hemos conocido en las últimas horas, este grupo de personas que le están extorsionando le habrían exigido 20.000 euros a cambio de no difundir la grabación. Las amenazas habrían comenzado el pasado fin de semana cuando se encontraba en Oviedo por el partido que jugaba su equipo en esta ciudad. Le pedían un pago inmediato y a través de bitcoins. El vídeo, que se compartió a través de diferentes cuentas en redes sociales, habría sido grabado sin el consentimiento del entrenador. Se está investigando para tratar de identificar a los responsables. Evo Morales se encuentra refugiado en Argentina. Llegó al país desde México, donde estuvo varias semanas tras su renuncia a la presidencia de Bolivia por continuas protestas en las calles y acusaciones de fraude. Ahora el gobierno bolivariano pide una orden de detención internacional por estar acusado de sedición y terrorismo. Con estos grilletes en la mano, el lenguaje no verbal del gobierno de Bolivia lo decía todo. Han pedido a la Interpol que active una orden de detención internacional contra el expresidente Evo Morales, acusado por la Fiscalía Boliviana de sedición y terrorismo. Que tiene cuentas pendientes en este país. Por eso es que lo estamos esperando. Lo estamos esperando que venga, no tenga miedo, lo vamos a cuidar, le vamos a dar protección, no le va a pasar nada, pero sí tiene que rendir cuentas en este país. La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Yanín Áñez, ya reconoció que será complicado que Argentina, país donde se encuentra Morales en calidad de refugiado, lo entregue. Evo Morales está acusado de sedición y terrorismo por haber ordenado cercar importantes ciudades en el marco de las protestas tras las elecciones. Morales dimitió el 10 de noviembre tras confirmarse las irregularidades en las elecciones presidenciales del 20 de octubre, que han provocado una crisis política en el país. Primero llegó a México, donde pasó un mes, y ahora se encuentra en Argentina. El avión siniestrado en Teherán pudo ser un ataque y no un accidente como pensábamos hasta el momento. Son las suposiciones que mantienen desde Estados Unidos y Ucrania. Varias fuentes de inteligencia han confirmado a diferentes medios de comunicación que el avión habría recibido un impacto de un sistema de misiles iraní. Hasta el momento la versión oficial se basaba en que a los 7 minutos del despegue uno de los motores comenzó a arder, provocando que el piloto perdiese el control de la aeronave. No obstante, un oficial del Pentágono, un agente de inteligencia estadounidense y fuentes de la inteligencia iraní sostienen que habría sido derribado por un misil de un sistema antiaéreo iraní por absoluto error. En esta misma línea se ha manifestado en las últimas horas Donald Trump. Mañana atentos al cielo porque el primer eclipse de luna del año 2020 va a ser visible en España. Se trata del eclipse penumbral. Va a comenzar sobre las 6 de la tarde en la península, justo después de la puesta del sol, aunque en el momento álgido no se va a producir hasta las 8:30 de la tarde, terminando a las 10 de la noche. Será enteramente visible en casi todo el continente euroasiático y en buena parte de África y Oceanía. Para verlo, eso sí, hay que estar muy atentos. Solo veremos cómo la luna
apaga un poco su brillo. Sí que podremos ver otros objetos en el cielo, como por ejemplo Venus, que va a estar con toda claridad y se va a convertir en el objeto más brillante de la Luna. Eso sí, la única complicación van a ser las nubes en algunos puntos de España. Nos hemos quedado sin tiempo, pero mañana volvemos a las 8:30 con más información. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.